Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A través de sus páginas, el lector encontrará personajes que a lo largo de los tiempos se han comportado de manera perversa hasta convertirse en grandes traidores. Porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, sino que también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo que es peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerles y el mejor modo es entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. La guerra en Ucrania ha alterado el panorama internacional. Y lo ha hecho de manera muy especial respecto a la dependencia energética de unos países hacia otros. Putin, ante las críticas generalizadas por su invasión a Ucrania, amenaza con restringir el suministro de gas a Europa. La circunstancia coincide con la torpeza diplomática de Sánchez, que al ceder al Sáhara a Marruecos no se ha enemistado con Argelia, que acaba de interrumpir sus relaciones comerciales con España. Y no debemos olvidar que Argelia es nuestro principal proveedor. La energía se ha convertido en una nueva arma de guerra y somos los consumidores quienes estamos sufriendo las consecuencias con unas facturas de gas, electricidad y combustible que están absolutamente disparadas. Sin embargo, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que el suministro de gas, tras el anuncio de Argelia de que, rompe ese tratado de amistad y cooperación con España, no se va a ver alterado y asegura que la respuesta de España será serena pero firme. Estamos analizando el alcance, las consecuencias prácticas, tanto nacionales como europeas, de esa medida, de manera serena, de manera constructiva, pero también de manera firme en la defensa de los intereses de España, de los españoles y de las empresas españolas. Lo que nos trasladan las compañías gasísticas es que no hay ninguna dificultad con respecto a esta medida para que esto siga siendo así. Quiero recordar las palabras el día 24 de abril del presidente de la República Argelina garantizando el suministro de gas a España. Tenemos comunicación con Javier Villacorta, director del Diestro. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿qué te parece esa respuesta que nos ha dado Argelia ante la decisión de Sánchez de entregar el Sáhara a Marruecos? Bueno, pues yo creo que ha sido la esperada. Tú has sido antes un poco generoso y has dicho la torpeza de Sánchez. Y lo que habría que preguntarse es qué deudas tiene pendientes Sánchez en Marruecos o con el rey Mohamed para que hayamos llegado a un punto como en el que estamos. Pero por otro lado, está claro, sí, bueno, pero probablemente Argelia mantenga el suministro de gas a España. Bueno, pues no vamos a ponerlo en duda. La cuestión es a qué precio. Esa es la pregunta, porque que nos mantengan el suministro, pues podemos pensar que vale, que es cierto. La cuestión es a qué precio nos lo pondrán ahora. El tema es que, bueno, el asunto está muy complicado. Cada vez lo que pagamos por la luz, el gas, la gasolina, son importes desorbitados y ya no sabemos dónde puede estar el límite. Lo que está claro es que Sánchez ha escogido el peor momento para tomar esta decisión, justo cuando el precio de la energía en general está altísima y además coincidiendo con esa guerra en Ucrania que ha puesto justamente sobre la mesa el tema de los suministros energéticos para Europa. Efectivamente, pero yo ya, como te decía antes, empiezo a dudar que la cosa haya sido voluntaria, es decir, que no haya sido obligada, porque una cosa es que Sánchez sea malo y otra cosa es que sea tonto. Y entonces esto no lo hace porque sea poco listo ni nada parecido, lo hace porque aquí hay causas o temas pendientes que sean además muy probablemente temas incluso personales que estemos pagando el resto de todos los españoles por las cuentas pendientes del presidente. Esto ya no es normal. O sea, tú puedes equivocarte una vez, te puedes equivocar dos, pero hay veces que equivocarse mal, hacer las cosas mal, tal y como las está haciendo Sánchez, parecen estar hechas a propósito, la verdad. No, yo ya empiezo a dudar que sea cuestión de incompetencia o de elegir el mal momento. No, eso es darle demasiada cancha a Pedro Sánchez en estos momentos. O sea, ¿también sospechas
como creen otros que Sánchez está siendo extorsionado, que quien pirateó su teléfono móvil obtuvo una información con la que le puede chantajear y obligarle a tomar decisiones políticas? Yo sospecho que hay una extorsión hacia Sánchez y lo que no puedo saber es por dónde viene, lógicamente. Pero que tiene que haberla, lo tengo clarísimo, porque ha ido a la contraria a la que podría ir la lógica, al lado contrario al que le habrían marcado incluso sus propios socios, los que le mantienen en el gobierno, y se nota a la legua que la decisión adoptada es una decisión exclusivamente personal. Porque bueno, ya se sabe que Podemos le apoya únicamente porque quiere mantenerse en el gobierno, pero por otro lado Podemos sabemos cuál es su posición con respecto al Sáhara y no tiene nada que ver con la que está adoptando oficialmente el gobierno. Sí, pero es una incoherencia absoluta que Podemos siga en el gobierno. Está haciendo oposición al gobierno desde dentro del gobierno, haciendo manifestaciones públicas que están claramente en contra de la política adoptada por Sánchez, pero a cambio de no perder el despacho enmoquetado, siguen ahí, ¿no? Volvemos a lo de siempre que intervengo en tu programa, Javier, cabalgando en contradicciones. Y cabalgando en contradicciones y manteniendo puestos, ahí se mantiene mientras tanto. Podemos no tiene ningún problema en hacer una cosa y la contraria con tal de seguir manteniendo el poder. Y lo ha demostrado desde el minuto cero, desde el mismo día en que llegó a un acuerdo con Pedro Sánchez para formar gobierno. Lo malo, Javier, es que al final pagamos siempre los mismos, que somos nosotros, los ciudadanos. Vamos a dar nuestra factura del gas, junto con nuestra factura de electricidad, con el precio que nos cuesta llenar el depósito del coche. Y esta serie de cosas pueden verse todavía empeoradas por culpa de decisiones que toma Sánchez, vaya usted a saber por qué, ¿no? Claro, pero fíjate, ahí también es culpa nuestra, porque yo me pregunto muchas veces, culpa de todos los españoles me refiero, pero yo me pregunto muchas veces cuál será nuestro límite. En estos momentos yo ya, con todo lo que ha pasado y lo que lleva pasando en España en los últimos tiempos, yo ya desconozco el límite que tenemos los españoles de nuestra paciencia con el gobierno. ¿A qué esperaremos? ¿A pagar la gasolina a 10 euros el litro? ¿A pagar facturas de electricidad de 500, 600 euros en familias normales? No lo sé, pero creo que se impone que la sociedad civil, a través de los partidos políticos de la oposición, pues si no es a través de ellos, a través de la propia sociedad civil, se empieza a movilizar, porque esto yo creo que para la mayoría de las familias españolas es inasumible. Y recuerda, estamos a punto de comenzar el verano. Qué casualidad que todo esto se produzca justo cuando vamos a comenzar el verano, sobre todo con el tema de la gasolina. Sí, gasolina en verano, pero cuando llegue el invierno y tengamos que poner la calefacción, a ver a qué precio tenemos el gas. Veremos lo que ocurre. Javier Villacorta, director del Diestro, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Un saludo. ¿Qué tal, Hugo? Bueno, pues como decía el director del Diestro, es decir, cabalgando en contradicciones. Una vez más, ¿sí? Una vez más, es que no hay más explicación que esa, ¿no? Al final quienes pagamos el pato de este gobierno, pues somos los españoles. O sea, y es lo que decíamos antes, de forma tendencial estamos viendo en las encuestas que este gobierno cada día tiene menos apoyos, simple y llanamente, pues por llevarnos a la ruina política, social y sobre todo económica. Pero poco deterioro se le ve en las encuestas, poco desgaste parece afrontar. Poco desgaste, efectivamente, pero hay que tener en cuenta que tenemos una cultura política en España, porque esto al final ya no va de política como tal, sino va de cultura política, ¿no? De lo que llevamos ya inmersos en nuestro interior desde hace mucho tiempo. Y la cultura política de España, pues siempre, digamos, desde la historia democrática, pues siempre fue así, apoyar, digamos, a la izquierda, es decir, lo que acomete la izquierda, pues es más perdonable que lo que acomete la derecha. Y esto lo hemos visto de forma ya, insisto, histórica, es decir, en toda la historia democrática de España. Entonces, claro, como se le perdonan tantas cosas a la izquierda y luego además también, pues oye, ¿sabe gestionar mejor los medios de comunicación? Es decir, o sea, tiene decir, los gestiona, no los compra. No, los compra, me refiero, pero con nuestro dinero. Bueno, efectivamente, pero cuando está en el gobierno, la izquierda pues es capaz, efectivamente, de comprar medios de comunicación, de someter a periodistas y no deja a nadie atrás, pero a los españoles sí, pero a los que les apoyan a nadie deja atrás, las cosas como son. Es decir, aquel que apoya al Partido Socialista siempre va a tener su puestecito asegurado. Que se lo pregunten a la mujer de Juan Espadas. No, algo que la derecha pues no es capaz de hacer, sinceramente. Es decir, la comunicación de la derecha, del Partido el Popular, PP también tiene ahí la comunicación de la derecha, del Partido Popular, de Vox, etcétera, es decir, ha sido siempre, pues sinceramente, peor que la de la izquierda, y los que trabajamos en medio de comunicación, pues lo conocemos de primera mano. Es decir, conforme el PSOE
pues es capaz, no, o sea, de comprar directamente vía subvenciones o sencillamente, oye, mira, pues te meto una tertulia, te pongo la otra, tal, no sé qué tal. Entonces, estás describiendo Canal Sur ahora mismo, en los últimos 3 años. Pues en los últimos 3 años. Es capaz el Partido Socialista, pues efectivamente, Y Telemadrid. de tener a toda una legión de apoyos mediáticos. Mira, Telemadrid lo que ha hecho es subir en audiencia. O sea, y los datos de Telemadrid lo que ponen de manifiesto y demuestran es que la actual gestión de Gundín, la actual gestión del, por supuesto, del Partido Popular de Madrid está siendo buena. Sí. Y Canal Sur también. Yo Canal Sur no colaboro en Canal Sur. Y no tengo Televisión ni la más Castilla y León, que yo no tengo- sé quién no tengo narices. ni la más remota idea. Lo que sí que te puedo decir es que Televisión Telemadrid Castilla y está León funcionando perfectamente. Y vamos, y la audiencia sí lo respalda. Por cierto, fue en la Semana Santa fue récord de audiencia en Telemadrid. Yo no La recuerdo actual gestión quién lo está cerró haciendo Canal Nou. perfectamente. ¿Quién cerró Canal Nou? Porque Canal Nou ha llegado a estar en España unos años cerrado. Sí, lo cerró el Partido Popular. Pues, ¿por qué no ha hecho eso Juanma Moreno, por ejemplo? Pero luego lo volvieron a abrir con otro nombre. Pues ahí es donde están las claves en lo que es. Bueno, pero lo vino la izquierda luego. Bueno, Pero claro. fue un gobierno del PP en la Yo Comunidad creo Fabra, Valenciana, a lo mejor. el que cerró Canal. No recuerdo si fue Claro. Fabra, pues posiblemente. Sí. Claro, pues esas son las medidas que hacen falta. Yo no sé por qué. Más audiencia ahora Telemadrid que en la época que la época de Yo creo que Canal anterior, Sur, con lo cual es si evidente. Juanma Moreno, por ejemplo, hubiese querido demostrar un cambio en Andalucía, una de sus primeras verdaderas grandes medidas hubiera sido chapar Canal Sur, pero al día siguiente. Y ya está. Y esas son las cosas que hacen falta. Telemadrid también lo iban a cerrar hace pues. años en su día, en época de Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre dijo que si era necesario cerrarlo, se cerraba. Es más, que ante la huelga, como no estaba dispuesta a dar su brazo a torcer, si se iba la emisión a negro, que se fuera, y efectivamente se fue. De los 60.000 millones, ¿cuántos millones pueden ser en televisiones públicas en España? Claro, Hombre, unas más y otras menos. Vamos a ver, de los 287 millones de euros de presupuesto anual que tiene TV3, ninguna otra televisión puede alardear. En el caso de Telemadrid, con 73 millones de euros de presupuesto anual, le aseguro que le sale, no solo austera, baratita. Le cuesta a cada madrileño nada. No sé si un euro y coma algo al año. Y eso que es grande, es decir, Telemadrid, vamos a sus platos, sus estudios. Telemadrid es de las más baratas de las más baratas y además también de las más punteras. Los platos de Telemadrid son enormes, o sea, es decir, se nota que tiene potencial, pero vamos, desde luego lo que es evidente es que la izquierda, como decía antes, ha sabido gestionar mejor la comunicación de cara a estar en contacto con periodistas y medios de comunicación que no la derecha. Y de estos, y tiene todos de su consecuencia, como decíamos antes. Bueno, claro, Soraya Sáez de Santa María, la gran mamá de Juanma Moreno, es la que precisamente rescató al grupo Prisa, o sea, que eso yo creo y hecho otros tantos tertulianos de televisión. Y permitió la fusión de... Y permitió la gran fusión y antes... O sea, que eso de que no saben manejar... Bueno, claro. Vamos a hablar de economía, de energía, de esta que estamos en el bloque. Y hay una cosita importante, vamos a ver qué pasa, que es el Real Decretito este, que se convalida, ¿no? Y que supuestamente nos va a salir más barato el gas a partir del martes que viene. A ver, cuéntenos la verdad de eso, efectivamente. Bueno, pues vamos a ver, vamos a analizarlo. Hay una formulita que Román Paladino lo que quiere decir es que la semana que viene ya se va a empezar a utilizar y entonces el precio ponderado del gas ese, ¿no? Pues ya tendrá un máximo que son 40 euros el megavatio. Esto va a afectar a la tarifa regulada, ¿no? A la regulada y a consumidores finales, nada más. A consumidores todos. A los consumidores, o sea, al doméstico. Sí, ¿vale? Los hogares españoles los todos, hogares prescindiendo del tipo de tarifa que tengan. Los que tengan la tarifa regulada. La regulada. Vale. A los que nos llama los tontos, del mercado libre no. Ese desafortunado comentario del otro día. El listillo ese. Vale. Entonces, 40 años. Y entonces esto son 12 meses, ¿vale? Vamos a tener un precio máximo de 40 euros, pero luego a partir del sexto mes sube un 0,5%, ¿vale? O sea, se irá colocando el precio máximo en 48 euros. Esto está hecho porque, claro, ahora los meses estos son los que menos gas consumimos, ¿no? Claro. Y luego cuando consumamos más gas, que cuando llegue el frío y pongamos la calefacción. Entonces ya se va a 48 y pico. Ahora el único gas que estamos consumiendo es para calentar el agua de la ducha, de la duchita de la mañana, y aquellas cocinas que funcionen con gas.
La gran parte de casas tienen Sí, vitrocerámicas eléctricas, ¿no? ¿Qué pasa? Que durante el invierno, cuando se pone la calefacción, ahí sí tiramos mucho de gas. Y hemos pagado unos facturones este invierno horribles, horrorosos. Pues eso, ahí vamos. Entonces, que bueno, pues ¿van a notar ustedes esto ahora? Pues no mucho, porque en verano y otoño pues no van a... Vamos, salvo que venga una glaciación de esas, que no creo, y Argelia no nos corte el gas, que insisto, el riesgo es muy alto. Si se está esperando Argelia a pues cortarlo bueno, después... es se que van va a la ahorrar luz. ustedes a lo mejor, pues yo qué sé, 10 euros al mes de media, con suerte. De la factura del gas, pero Con suerte. en la de electricidad... La electricidad, vamos a ver, aquí supuestamente, si el precio marginal lo marca el gas en el día que lo marque. Correcto, teóricamente se debería repercutir también una rebaja, ¿o no? Sí, pero ¿y el resto de las otras qué? ¿Ya? Es que están baratas, algunas. Pues a lo mejor baja el gas y sube otras. O sea, esto hay que verlo, porque es que la electricidad depende de varios elementos. Entonces, a lo mejor sí, topamos el gas, pero y si luego es otra la que se pone más cara, pues ¿qué pasa? O sea, eso habrá que verlo, cómo se comporta ese precio. Por lo tanto, bien, es una buena, no es una mala noticia, nos va a salir un poco más barato esto, pero vamos, que tampoco va a ser para tirar cohete y cuando de verdad nos haga falta, pues va a ser cuando más caro esté este tope. Pero es que estamos en lo de siempre, en barnizar las cosas y no ir a la base del problema. Ahí está. O sea, es que este es el problema de siempre, es decir, lo que vamos a topar el gas, vamos a dopar la economía, bien, con estímulos, tal, muy bien, barnizamos la economía, pero no solucionamos el problema. Y eso no sirve para nada. Y eso efectivamente no sirve para nada. Y estamos siempre en las mismas cuestiones. Topamos el gas, bien, podemos llegar a bajar tal, bonificamos la gasolina. Tal. ¿Qué pasó con el tema de la gasolina? Con ese regalo de 20 céntimos de Pedro Sánchez, que no te faltaba que en la factura de la gasolina te pusiera regalo del De guapísimo Sánchez. Pedro Sánchez, 20 céntimos. Bueno, ¿Qué pasó? Bueno, pues pues que que la ha sido bonificación... absorbido. Es decir, la subida de precios absorbió la bonificación de Hombre, Pedro Sánchez. pero- Y eso es consecuencia de barnizar la economía, de los problemas económicos y de no ir a la base del problema. Y ya está. No, sí, Punto. que está Ese es bien, el pero problema. que no se ha absorbido nada. Si no hubieran puesto esa rebaja, estarías pagando 20 Sí, céntimos sí, está más. claro, pero lo que nos supuso de rebaja ya ha subido tal. O sea, Sí, es que no es tan ni siquiera fácil. una rebaja, es dejar de pagar algo que ya... Ya, No, pero es obligar vale. a las pymes, a las pequeñas y medianas pero de empresas, acuerdo, a sí. las nacionales, adelantar dinero. Mejor que esté bonificado, efectivamente. Pagamos sí, menos sí, que lo o sea, estuviera. vamos a ver, estas cosas no son malas, pero no van a la solución del problema. Y desgraciadamente no depende solo de nosotros. Es que cuando alguien dice, es que tenemos que... Bueno, primero entonces te sales de la Unión Europea y haces lo que te salga de las narices, ¿vale? Pero aquí hay cositas que no se pueden hacer porque sí, porque lo hemos aceptado así y lo hemos votado así y lo hemos acordado así. Entonces, lo del precio del gas, por ejemplo, lo de los precios marginales, mientras Alemania le interese ese tipo de tarificación, porque le interesa, pues estamos jodidos. Y bastante han conseguido que uniendo ahí a Portugal de aquella manera, como de coartada, pues la isla energética y no sé qué, pues bueno, oye... Pero si nos hemos pasado por el forro históricamente lo que nos obligaba a la Unión Europea. No, no es decir, son- han sido ahora nos ellos, hemos, en ellos. algunos, en Hugo, lo algunos han casos nos hemos consentido, pasado por el forro, no, lo han o sea, no solamente consentido. España, Sí, no sí, solamente el España, plan de sino que estabilidad. a nivel europeo. Es decir, El ahora plan nos de hemos estabilidad. puesto quisquillosos Bueno, de ser muy depende- legalistas. Depende que el Reino Unido no Sí, tuviera sí. ninguna ganas Sí, de sí. implementar directivas comunitarias, Pero ¿cuántas no veces- quiere decir que en España sí se No, obedeciera. eso es verdad. Que cualquier decisión, yo qué sé, desde la doctrina Parot Sí, a sí, cualquier sí, otra sí. cosa, Pero cuántas cosas... o que afectaran a la soberanía, el Reino Unido se hubiera revelado, en España se han acatado de manera inmediata. Sí, en España sí, pero ya no solamente me estoy refiriendo solamente a España, sino que a nivel europeo, o sea, ¿cuántas veces se han pasado por el forro las directivas No, lo europeas? que habría que ¿Cuántas? hacer es convocar un Consejo Europeo en el que se diga, a ver, Efectivamente. señores, Pero ya vamos a está. romper estos Que papeles no es y vamos la a empezar de cero solución, otra claro, vez. efectivamente. Cosas que antes eran norma, ahora ya no lo va a ser. Por Efectivamente. ejemplo, ¿cómo que no se puede plantar cereal y trigo en determinados puntos de España? Que antes era el granero de Europa y dejó de serlo para que el granero de Europa fuera Ucrania, que ahora está siendo arrasada por la invasión de Putin, por ejemplo. Muy bien, vamos a volver a plantar trigo y cereal en España. ¿Les parece a ustedes bien? Sí, de acuerdo. ¿Qué más cosas hacemos? Vamos a pactar otra manera distinta de establecer el precio marginal de la energía, ¿o no?
Y en función de eso se toman decisiones. Lo que sí que es preocupante es que al final esto lo que genera es un escepticismo, vamos, que se vuelve escéptico en la posición de estar en la Unión Europea, y esto dio pie a que partidos políticos, por ejemplo Vox, pues en no pocas ocasiones dijera que quizás haya que estar en la Unión Europea. Vamos a ver, si hubiéramos salido, como que ¿qué pasa? Pues que Venezuela y España, es decir, estaríamos muy similar a día de hoy. Vamos a decir, gracias a Dios tenemos la cortapisa de la Unión Europea con el gobierno que tenemos ahora mismo en estos ¿Y en qué le está cortando? Si nos va a cortar hasta el grifo. ¿Cómo? ¿En qué le está cortando? O sea, si nos va a cortar hasta el grifo. Estás diciendo que efectivamente si no tuviéramos la Unión Europea, ahora mismo estaríamos como está España y no estaría mucho peor España con este gobierno. A lo mejor estábamos mejor. A lo mejor estábamos mejor, ¿tú crees? Con Pedro Sánchez. También decían los venezolanos eso antes. Desde luego a Reino Unido le está yendo muy bien. Antes de que llegase Chávez también decía, bueno, tal. Y que iban a haber hecho. A Reino Unido le va de maravilla, ¿no? ¿Y qué problema hay ahora en Reino Unido? Bueno, pues está teniendo graves problemas económicos y de suministros. Porque es el único que ha puesto un poquito de pie en pared a la Agenda 2030. El único, en cuanto se ha salido un poquito el guión, han ido a por él. Hasta el Telegraph. Sí, ahora la culpa de todo el mundo. El Telegraph está yendo a por Boris Johnson, ex empleado del Telegraph. Que el Telegraph le está diciendo quién tiene que ser su chancellor. Es una cosa impensable. Esto es lo de siempre. Esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, todos van en una dirección, tú vas en la contraria, pero los que están equivocados son los que van todos en la otra dirección. La Unión Europea nos cuesta más que 60.000 millones a los españoles y es otro gasto perfectamente ahorrable, aunque en España, como somos sumisos y demás, yo sé que no nos vamos a salir ni de broma. La Unión Europea tiene mucho que mejorar y seguramente si se pusiera en serio este proyecto comunitario se podrían llegar a alcanzar muchas mejorías a los países miembros, pero desde luego decir que no compensa estar en la Unión Europea y ese escepticismo europeo que se está generando en partidos políticos como Le Pen, en Vox aquí en España, etcétera, pues es perjudicial para los intereses de España en este caso y del resto de países miembros. Sí, y ejemplo de como el Estado de las autonomías, que es fantástico. Como diría cualquier liberal, yo incluido, decir, cuanto más pequeña sea la unidad que administras, cuanto más pequeña sea, y si fuera una provincia en vez de una comunidad autónoma todavía sería más pequeña, más fácil es gestionar mejor los recursos. Y, pues entonces, por supuesto, ¿para qué queremos este mastodonte inasumible? Por supuesto, hombre, no, ¿vale? Entonces ¿es un Estado centralizado? Pues a lo mejor el Estado centralizado, ¿tú crees que lo decía Ayuso el otro día, el Estado centralizado borbónico puede ser mucho más eficiente, es mucho más, ¿tú crees que es mucho más fácil gestionar, digamos, un país que no una cosa autónoma? O sea, un gobernante que está en Madrid es mucho más sencillo gestionar lo que ocurre, yo qué sé, en Extremadura, en Andalucía, en Galicia, en País Vasco, que no digamos, en una unidad administrativa más pequeña. ¿De qué nos ha salvado la Unión Europea cuando hemos tenido a un señor que ha cerrado el Parlamento ilegalmente? Y cuando que tiene ya 4 sentencias gordísimas del Constitucional en contra, ha tenido que ser nuestro Constitucional, por un estado de alarma inconstitucional, por un segundo estado de alarma inconstitucional, por un cierre del Parlamento inconstitucional, que es una cosa gravísima. Pero que tiene que ver una cosa con la otra. Desde Hitler. ¿Y de qué ha salvado la Unión Europea? Pero ¿por qué vamos en contra de una cuestión que es económica, y es que cuanto más pequeña sea la unidad que administras, más fácil es administrarla, que eso es lo que dice cualquier liberal pues que defiende la descentralización, que tiene que ver eso con que una comunidad autónoma se salte el Estado de Derecho a la torera como está haciendo Cataluña. O sea, desde luego eso evidentemente es una cuestión diferente a ir en contra del Estado de las autonomías. Una cosa que una autonomía haga lo que sea a las narices, y eso hay que verlo porque es increíble, que es otra palabra, es increíble que en España tengamos una administración pública que se salte la Constitución y el Estado de Derecho y que aquí no pasa nada. La administración ha sido el gobierno. El gobierno de Cataluña, la Generalitat, que se salte el Estado de Derecho y que aquí el gobierno de España pues no le exija digamos volver a la legalidad y que no le pase nada. Bueno, o sea, es que es verdaderamente increíble, pero una cosa no quita la otra. Bueno, medio minuto simplemente volviendo al tema económico y especialmente al tema ucraniano. Creo que es muy importante recordarle a la gente que la mitad del gas de España es gas natural licuado y que quien nos lo va a dar es Estados Unidos, pero nos lo va a dar igualmente a un precio muchísimo más elevado. Entonces también igualmente, además de la Unión Europea, lo de la OTAN, habría que recordar a Felipito, OTAN de entrada no, porque nos está saliendo también carísima. ¡Viva Podemos! ¡Viva Podemos, la revolución! Viva Podemos seguro que no, pero ¡Viva luego… Podemos! Bueno, pues nada, pues nos quedamos como estamos. Como nos quedamos como estamos, con tu sueldo, sea el que sea, vas a poder comprar en 6 meses la mitad. Mira, o sea, esto es la ruina total y absoluta. Hacen falta en España medidas contundentes, fuertes,
duras y serias. Hace falta un cambio fortísimo, hace falta un volantazo Cambio de timón, régimen, y además. no como el de Cuca Gamarra, que Sí, quería sí. dar una vuelta de 360 grados. Sí, sí, sí. Hace falta girar la nave en buena dirección y con cambios drásticos y con reformas profundas, desde luego. Y Bueno, replantearse muchas cosas. ¿qué nos espera económicamente a corto plazo? Bueno, pues la cosa no está tan mal, ¿eh? No, de verdad. No. Vamos A a ver. corto... La inflación va a seguir subiendo. Bueno, a corto plazo no está tan mal, quiero decir. A ver. Vamos a ver. Tenemos unos problemas ya inertes, que son paro, deuda, déficit, todo eso ya está ahí, ¿vale? Ya lo sabemos, ¿no? Pero vamos a ver, yo os voy a decir, ¿qué va a pasar? ¿Eso va a empeorar, va a mejorar en los próximos 3 meses? Igual? Pues yo digo que nos esperan 3 o 4 meses razonablemente buenos, ¿eh? Los indicadores, los adelantados, los de PMIs de servicios y manufactureros para España, pues dicen que vamos a crecer un poquito, o sea, bueno, pues en la línea de lo que terminaremos creciendo este año, pues un 3%, yo creo que terminaré el PIB este año como mucho. Y eso es una buena noticia. El empleo va a mejorar, hay mucha demanda, sobre todo el sector turístico está desbocado, hay muchísima expectación, está todo prácticamente ya reservado para el verano. Y el turismo extranjero también se está reactivando y eso es algo muy importante. Por lo tanto, nos esperan unos meses a corto plazo relativamente buenos. La gente no va a notar, digamos, que su nivel de vida se deprecia en estos meses. De verdad. Y el único riesgo que sí que veo yo, en este caso, que puede haber, es que el sector del transporte puede terminar todo este asunto. Es decir, ellos tienen un poder intrínseco que pueden paralizar un país si quieren. Y es verdad que sus costes se están disparando ya de una forma... Si se disparan los costes del transporte, se Sí. repercuten en el incremento de precio de todo. Sí, afecta a la compra. pero Lo estamos viendo con la afecta a la inflación y la compra. subyacente que está ya... Pero todavía hay dinero para... La gente aún es capaz de asumir eso. Es lo que te quiero decir. Ahora mismo la gente no está mirando... Uy, pues es que este hotel me está costando un 30% más que hace 2 años. No lo están mirando. Celebro que hable usted Tienen- con gente que tienen busca hotel para estas pagarlo. vacaciones, pero es Tienen que para pagarlo. yo hablo con gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, para llenar la nevera, para pagar la hipoteca o el alquiler, para ese tipo de cosas, que no se plantean un hotel este verano. 12 millones de personas en pobreza, de las cuales 9 en riesgo de pobreza Bueno, extrema. esas son las de O sea, es siempre, lo la que- estadística de siempre. Esa no... Bueno, es decir, hay es lo que está encima de la mesa. No, los Es decir, datos de lo empleo son vamos a ver, buenos. Ir a Cataluña, te lo digo yo, porque este fin de semana tengo que ir, es decir, ir a Cataluña es sinónimo de gastar en 2 días entre viaje en AVE, ya no voy ni en avión, tal, no sé qué, 400, 300, 400 euros. Sí. Eso es lo que es ir a Cataluña ahora mismo. ¿Tienes para Es decir, pagarlos? ¿Tienes para pagarlo? Yo personalmente sí. Pues ya está. Pues, pero es que por, Pero no que todo por el mundo, desgracia, ya, pero no todo el Jaime, mundo, sí, pero ¿no? ¿qué indicado? Eso es la falacia ecológica que le llaman. No es la falacia. Claro. Hombre, la la falacia falacia ecológica que le llaman. la falacia es que tú a lo mejor dentro de un año no tienes para pagarlos. Y ahora Bueno, sí. mira, lo que... No, pero vamos a ver, Entonces, que este hombre aguanta un año más, entonces. Puede ser. económicamente. Vale. Eso es lo que te quiero Pues es lo decir. que está diciendo. O sea, ahora mismo hay unos hitos que son, por un lado nos estamos empobreciendo, ¿vale? Eso es un hecho, Lentamente. lentamente. No es perceptible aún del todo, ¿vale? Algunos lo perciben más, pero no es como para decir hasta aquí hemos llegado. Nos van a salir más caros los créditos a partir del mes que viene, ¿vale? Con lo cual eso es otro inconveniente. Y el Estado va a empezar a pagar más tarde de lo que paga. Con lo cual las empresas se van a resentir, sobre todo los que trabajan. Pero todo eso a corto plazo no va a ocurrir, ocurrirá más adelante. ¿Usted se refiere al corto plazo del 3 mes que meses, viene? 3 meses. El Pero, corto O sea, plazo son 3 el meses. verano. Nos está deseando feliz veraneo, que Feliz a la vuelta verano. nos vamos a enterar. Algo así. Madre Y mía. ese análisis lo ha hecho hasta el propio Juanma Moreno y su equipo, que decide convocar elecciones para junio y no esperarse a septiembre o octubre. Ya, sí, sí. Efectivamente. O sea que es una parte de Lo que que el análisis estamos- está bien enfocado. Efectivamente. Sí, no. Pero lo que está describiendo Juan Carlos se llama rebote, no recuperación económica. O sea, No, no, sí, España no está ahora mismo, sí, y esto es yo importante no he hablado remarcarlo, de porque a veces recuperación. creemos que sí. España no está, a diferencia de otros países de la Unión Europea que están creciendo, la zona euro está creciendo de media por encima del 0,4%, es decir, niveles ya creciendo por encima de niveles previos a la pandemia, mientras que España está a 3 puntos todavía
de niveles previos a la pandemia. Es decir, no estamos creciendo, estamos todavía en números negativos, hemos caído de media un 10%, un 10% de PIB en la pandemia. Ahora mismo estamos creciendo, decía la OCDE, la Unión Europea, o sea, todos los organismos dicen que como mucho un 4%, 4,1%, 4,2% este año. Es decir, bueno, estamos en números negativos, no estamos creciendo todavía a niveles previos de la pandemia, cuando otros países sí que lo están haciendo. Cuando la zona euro de media sí que lo está haciendo. 0,4% por Ocultan encima. el tema de la Claro, estanflación, entonces, que es hoy una realidad. Efectivamente, es decir, entonces lo que estamos viendo en la mesa se llama rebote, no recuperación económica. Rebote, es decir, de una situación donde se paralizó de forma, por decreto, por cierto, la economía de un país, pues evidentemente, por poco que hagas, va a mejorar la situación. Cuando caes, el pico máximo fue un 20 y pico por ciento que ha caído, pues evidentemente, la crecimiento económico me refiero, pues evidentemente ahora tenemos rebote, pero no estamos creciendo, estamos todavía en números negativos. Y con esa inflación tan disparada, esto es una barbaridad y es un escenario tremendo. Hombre, claro, Tremendo. estamos Y que no se entiende, que, o sea, ¿qué carajo han hecho con la economía estos señores? Para que tengamos esta inflación tan desbocada y sin embargo nuestra economía no crezca, que se supone que con esa inflación, uno de los efectos positivos es que la economía al final, bueno, no lo sé, y se tendría de homogeneizar de alguna manera con el tiempo, porque ahora ni eso. Es que, Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo es que tampoco le llamaría un rebote. Vamos a ver. Hombre, algo es. No, es rebote, esta inflación, Hombre, algo, recesión, algo tiene que A ver qué es, cuéntenos. recesión. No, vamos a ver. Es que, a ver, a nosotros en marzo del 20 nos dijeron todos para casa. Cuando volvimos, hubo parte del tejido productivo que se murió. Sí, claro. Pero los demandantes no se habían muerto. Salimos con más ganas que nunca de consumir. Y no había oferta para tanta demanda. Y ni la sigue habiendo. Y esa es la verdadera razón por la que tenemos estos precios tan altos. Luego, eso se agrava con malos gobiernos, con guerras, con inútiles, con recaídas en la pandemia, pero esa es la verdadera razón por la que tenemos esta inflación. ¿Se puede? ¿Y cuánto va a tardar en estabilizarse? Pues cuando la demanda y la oferta se igualen. Bueno. Y para que eso ocurra, pues aún falta mucho. Pero hablas como si estuviéramos en un país de libre mercado y no una economía Hombre, mixta, es que lo estamos, Es decir, joder. estás hablando como si esto al final la ley de la oferta-demanda pudiera actuar perfectamente. la Oye, está- no, es mira, que es es que verdad. estamos al albur de Salvo- las intervenciones del Banco Central, estamos al albur de las intervenciones de Pedro Sánchez y de su gobierno y de todo el mundo. Es decir, eso que tú describes, muy bien, yo estoy de acuerdo contigo, la ley de oferta-demanda es, digamos, la ley que yo creo que rige la economía, siempre y cuando se le permita actuar. En fin, opiniones para todos los gustos, pero me temo que ustedes lo notan en su bolsillo al final de mes. Saben lo que cuesta pagar la factura del gas, la factura de la electricidad, llenar de gasolina el depósito del coche y hacer la compra, la cesta de la compra, lo que está contando. Pues resulta que nos hablan de elementos muy volátiles que afectan al precio de las energías, pero que luego se consolidan en esa inflación subyacente, que es la que pagamos al pagar todo tipo de productos y servicios. Y la política económica que está llevando el gobierno de Sánchez es mala, porque estamos peor que el resto de países, a todos nos ha afectado en igual medida la pandemia o la guerra en Ucrania, y sin embargo el país en el que están y encontramos los peores indicadores es el nuestro, señal de que Sánchez está haciendo mal las cosas. Pero no solo en materia económica, el domingo día 26 de junio habrá una manifestación para protestar por las leyes de Sánchez, que no son en materia económica, sino de profundo análisis de sociedad, de ingeniería de esta sociedad. Su ley del aborto, por ejemplo, que quiere permitir que una niña de 16 años, que necesita el permiso de sus padres para hacerse un piercing, sin embargo, pueda abortar sin ni siquiera contar con ellos, o cosas por el estilo. Hacemos una pequeña pausa y le preguntamos de inmediato a Jaime Mayor Oreja qué es esa manifestación que se va a celebrar el día 26 y contra qué es lo que protestan. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91-446-0000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. Más de 200 organizaciones de la sociedad civil han convocado una manifestación en defensa de la vida y la verdad para el próximo día 26 de junio en Madrid. La plataforma NEOS, encabezada por Jaime Mayor Oreja, la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la plataforma Cada Vida Importa han explicado los motivos que les han llevado a convocar esta movilización. Lo hacen, según han dicho, en contra de la batería de leyes que atentan directamente contra la dignidad humana y que persiguen modelar la conciencia y la moral de la sociedad, de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Entre ellas, la ley del aborto,
aborto de la ministra Irene Montero, que permite que una niña de 16 años pueda abortar sin contar con sus padres. María Sangil, vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros y miembro de NEOS, asegura que hay que manifestarse en la calle para expresar nuestro descontento contra las leyes sectarias. El Gobierno tiene que ver que el día 26 en las calles de Madrid hay miles de españoles descontentos con lo que está ocurriendo, que estamos hartos, que como decimos bien alto, basta ya de todo este tipo de leyes sectarias. Tenemos comunicación con Jaime Mayor Oreja, él es el impulsor de la plataforma NEOS. Señor Mayor Oreja, muy buenas noches. Muy buenas tardes, noches. ¿Cuál es el motivo que nos lleva a convocar esta manifestación el día 26 de junio en Madrid? Porque yo creo que hay que decir basta ya, que no se puede ya mirar para otro lado, que no podemos estar en un silencio cómplice y culpable, que es evidente que ya hay leyes más que suficientes que nos demuestran que este es el primer principal problema, el más grave, el más silencioso, el más difícil de combatir que tenemos delante de nosotros, que quieren cambiar un orden social por otro, que la economía tendrá su importancia, qué duda cabe, pero que es mucho más importante esta destrucción de fundamentos en la que vivimos, en la que estamos. Por eso hay que decir basta ya, hay que movilizarse, hay que decir en las calles, en esta gran manifestación del 26, que vamos a cambiar de actitud, que no vamos a mirar para otro lado y que vamos a sumar muchísimas organizaciones que están dormidas a veces, pero que evidentemente ahora juntos tenemos que estar más despiertos que nunca. ¿Y cuáles son algunas de estas leyes que, en su opinión, atentan contra la dignidad humana? Son todas, o casi todas. Es la ley de la educación, es decir, la del adoctrinamiento y la imposición. Es la ley de la eutanasia, es la ley de la memoria histórica frente a la verdad, es la ley del aborto, es la ideología de género, es ese concepto de la ley transgénero, es el transhumanismo. La pregunta es, ¿dónde no están tratando de inventar la naturaleza humana? Lo están haciendo todos los días, todos los meses, todos los años. Son inventores de una sociedad, reinventores de una sociedad. Estos no son cortinas de humo, como algunos dicen. Estamos ante el problema entre los problemas. Si no reaccionamos suficientemente, nos aplastarán definitivamente. Y eso es de lo que se trata, de que tengamos un cambio de actitud, que salgamos de ser a veces una mayoría acomodada, acomodaticia, supuestamente mayoría, pero que está resignada y derrotada a ser, si es que es una minoría, pero creativa, participativa, ruidosa. Hay millones de españoles que coinciden con estas posiciones. Hablando de la ley del aborto, ¿cómo es posible que una niña de 16 años tenga que pedir permiso a sus padres para hacerse un tatuaje y que, sin embargo, según esta nueva ley, pueda abortar sin tan siquiera contar con ellos? Porque evidentemente, cuando hay un principio roto, quebrado, se llega muy fácilmente al esperpento. Cuando el aborto se hace derecho, se llega al esperpento con facilidad. Estas cuestiones son esperpénticas, es decir, son increíbles, pero son la consecuencia de lo que sucede en esos planos que se inclinan, que al final sabes por dónde empiezas, pero no sabes la velocidad de la degeneración en la que cae esa pelota o esa rueda, ¿no? Al final se produce el esperpento que usted ha recordado, y bien recordado, ¿no? Una niña en un tema tan trágico como es la decisión de matar a una persona que va a nacer, supuestamente, ¿cómo va a tener incluso la posibilidad de hacerlo sin ni siquiera el permiso de sus padres, ¿no? Bueno, pero esto es el proceso que vivimos. Es un proceso que nos lleva al esperpento de una sociedad, que va a fracasar, pero que va a hacer un daño enorme, que va a destruir a muchas jóvenes y a muchas familias. Entonces,
En definitiva, hay que reaccionar. No basta con que digamos para perder. No tienen ni razón ni razones. Nosotros tenemos razón y tenemos razones. Pero, sin embargo, ¿por qué no estamos diciendo las cosas en voz alta? Diciendo que este es el problema entre los problemas, que esto es una batalla cultural, que esto es una crisis de civilización. Pues es lo que tenemos que hacer. Eso es el objetivo de Neos. Respecto al tema de elaborar una nueva ley del aborto, cuando el Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado sobre la anterior, da la impresión de que es una maniobra justamente para que, en espera de una resolución en contra, no pueda afectar a esta nueva ley porque es distinta, ¿no? Efectivamente, pero es que cuando se produce un proceso de esas características, ellos no tienen límites. Esto es una burla a la ley. No ha habido debate social. Evidentemente, cuando no hay un debate social, no hay límites. Y este es un ejemplo. Es decir, sin conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, se hace otra ley para que en el fondo la sentencia, en el fondo, sea casi indiferente. Bueno, pues eso es lo que está también detrás de este proceso. La mentira, la trampa permanente, y en este caso se expresa tratando de ni siquiera escuchar la futura sentencia del Tribunal Constitucional, haciendo otra ley, para que la tengan que recurrir otra ley y para que tengamos que estar muchos años esperando, como en este caso, la sentencia del Tribunal. ¿Y qué interés puede tener un gobierno como el nuestro en construir una sociedad en la que, bueno, pues por ejemplo, el aborto se convierta en un elemento anticonceptivo, las relaciones sexuales carezcan de todo tipo de valor, los ancianos puedan solicitar su muerte o se les pueda aplicar a lo mejor por decisión de sus familias, los niños no tengan que esforzarse para poder pasar de curso y este tipo de cosas? ¿Qué interés puede tener ningún gobierno en fabricar una sociedad tan carente de valores? Pero si nos está cogobernando ETA en un proceso, si España no está gobernada por una coalición, está gobernada por un proceso en el que fundamentalmente están los nacionalistas vascos de la izquierda, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña. Y entonces es un proceso de ruptura. Evidentemente, al final el sueño de ellos es la ruptura de España, de los nacionalistas de ETA y los nacionalistas de Esquerra Republicana de Cataluña. Pero de todos de un orden social. En eso están de acuerdo. Es un proyecto de ruptura. ETA no es una organización terrorista, es un proyecto de ruptura. Y, lógicamente, cogobierna el proceso. Tiene los derechos propios de los que aquellos iniciaron este proceso con Zapatero en el año 2004. Entonces, esto es un proceso de ruptura lo que gobierna España. El interés es la ruptura, la fractura de España y de un orden social. Lo que no hay, que es lo que nos debe preocupar a nosotros, es capacidad de reacción suficiente diagnosticando lo que tenemos delante de nosotros. No es su maldad, es la incapacidad de suma, de reacción conjunta, lo que más nos debe preocupar, y por eso es la movilización del 26 de junio. Por eso ha nacido Neo. Hace falta que en los fundamentos haya una masa crítica para dar respuesta a lo que hoy estamos padeciendo, que tiene un sentido, y lo reitero, la ruptura. Ayer, en la presentación de esta manifestación del día 26, María San Gil se preguntaba hasta qué punto sirve manifestarse. Ella decía que vale para reafirmar protestas personales y para hacer oír voz. ¿Realmente esperamos que se consiga algo con una manifestación de estas características? Lo que es seguro es que si no hacemos nada, no conseguiremos nada. Lo que es seguro es que si no nos movilizamos, no conseguiremos nada. Lo que es seguro es que si no hacemos ruido, no conseguiremos nada. Eso es seguro. Lo otro va a depender de lo que seamos capaces de movilizar. Si hay miles y miles y miles de personas que entiendan que ya hay que saber aprender otra vez a movilizarse, yo creo que estamos en el buen camino. Yo creo que este no es un final. Lo que es fundamentalmente es un cambio de actitud. Ese es el significado de la manifestación. Pero luego para seguir movilizándonos, y para dar importancia a los problemas de verdad que tenemos delante de nosotros. Yo reconozco mi cansancio y mi hartazgo cuando escucho yo a un político decir que estos son cortinas de humo, que esto en el fondo simplemente esconde el fracaso del gobierno actual.
Es verdad, pero es una media verdad. Porque este proyecto de ruptura de una sociedad por otra, ese es el auténtico objetivo, el único que sostiene a Esquerra Republicana de Cataluña, a ETA y a lo que son los movimientos de la extrema izquierda en España. Es el sueño de la ruptura. ¿Y tiene usted esperanza en que un cambio de gobierno por otro partido o partidos pueda revertir esta situación y tratar de, cambiando las leyes, derogando lo que se ha hecho en todo este tiempo, devolver a la sociedad unos valores y unos principios instalados en su convivencia? Bueno, no será posible si solo hay un relevo de siglas. Si gobierna una sigla para que gobierna otra, pero el proyecto, en los fundamentos, ese proyecto que yo llamo cultural, es el mismo, no habrá servido para nada. Lo que hace falta es que haya una alternativa cultural. Es decir, que se sepa qué derogar, que se sepa qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que quitar, en qué dirección va a caminar luego España, no qué sigla sustituye a qué otra sigla. Lo que hace falta es un cambio de dirección. Y eso es fundamentalmente lo que tratamos de decir. Esto no solo es una denuncia del actual gobierno hacia el actual gobierno, es una advertencia a los siguientes gobiernos. Vamos a seguir movilizándonos para decir a los siguientes gobiernos que si su estrategia es no cambiar nada en este terreno, nos tendrá enfrente a nosotros. Nosotros lo que decimos es que no basta con gestionar, no basta con administrar. No, hay que cambiar una dirección mal emprendida por gobiernos presididos por, en este caso, el presidente Sánchez, y un proceso coliderado por ETA y por Esquerra Republicana de Cataluña. Pues más vale que se hagan oír, puesto que algunas de estas leyes que empezaron a apuntarse ya en la época de Zapatero, posteriormente no fueron derogadas cuando hubo un cambio de gobierno. Quizás ese es un temor que se tiene siempre, ¿no? Pues sin duda, yo vuelvo a decir, esto no es denuncia, es una advertencia. Lo importante es que ahora seamos muchos españoles tenaces con la movilización. La situación de presente y de futuro nos va a obligar a una movilización para defender nuestros fundamentos. El debate va a ser un debate entre aquellos que no tienen ningún fundamento, que no creen en nada, y con aquellos que queremos creer, que tenemos fundamentos y que los queremos defender. Pues seremos muchos los que estaremos el domingo 26 de junio a las 12 del mediodía en la Glorieta de Bilbao para marchar hacia la Plaza de Colón para reivindicar efectivamente que se puedan derogar esas leyes que van en contra de la dignidad humana y podamos recuperar una sociedad con valores. Don Jaime Mayor Oreja, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Un saludo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bueno, don Rubén, ¿qué le parece? Me parece muy interesante lo que plantea don Jaime Mayor Oreja. No sé yo si una manifestación es suficiente. Bien es cierto lo que dice, si no se hace nada o no se protesta, no se consigue nada, eso es evidente, pero siempre tenemos el temor, ¿no? ¿Qué gobierno puede revertir la actual perversión de nuestra sociedad, ¿no? Pues precisamente, y con sus palabras me quedo, de que no vale un simple cambio de cromos o un recambio, hace falta algo con contundencia y con seriedad. Entonces, pues no sé, yo admiro muchísimo a María San Gil y a Jaime Mayor Oreja, pero a lo mejor deberían haber tenido algún tipo de, no lo sé, coherencia o de bueno, el otro día un señor en un mercado de Dos Hermanas rompía un carné, muy concretamente. Pues hay veces que hay gestos que son necesarios, porque si no, pues al final vivimos en un tipo de régimen en el que los partidos tienen demasiado peso específico y al final, pues desde la sociedad, que yo desde luego animo y admiro muchísimo estos movimientos, los aplaudo y los enfatizo y deben ser muy importantes, como el que está viendo pues, con Sacabat y con otras asociaciones, pues con Valores y Sociedad, les doy mi enhorabuena, pero bueno, pues al final todo esto habrá que conducirlo de alguna manera. Le deseo muchísimo éxito a la manifestación y porque hay que dar estas batallas, como se está dando la de la educación esta semana,
y como se está dando en otras más, porque hay un exceso de propaganda, hay un exceso de formación de nuestra realidad y España necesita un giro fuerte, una reestructuración, nuevas políticas y necesitamos plantearnos con seriedad a dónde queremos ir. Y para ver a dónde queremos ir, esto es como cuando voy yo a la nevera y como el helado, pues a lo mejor luego en verano no me valen X pantalones. Pues exactamente lo mismo con determinado tipo de medidas. Hay toda una serie de personas que viven en la ilusión y en la fantasía. Si haces unas cosas, hay unas consecuencias. Y si quieres unos resultados esperados, tendrás que hacer otras cosas, por muy amargas que sean. Bueno, una ruptura de carnet esa muy espontánea, no se notaba que había 5 cámaras alrededor grabando. A mí me lo pareció. No había 5 cámaras alrededor grabando, sí. Todo estaba encuadrado, además sí. Con estilo cinematográfico, bueno, en cualquier caso. Lo que es evidente y es de locos, ¿no? Es lo que ponemos encima de la mesa. Estés o no estés de acuerdo con el aborto, a plazos, sin plazos, aborto, no aborto, lo que evidentemente una persona con 2 dedos de frente no puede estar de acuerdo es que una chica de 16 años pues tenga que pedir permiso para ponerse un piercing, no pueda beber alcohol, por ejemplo, y que pueda abortar libremente sin consentimiento de los padres. Es decir, insisto, puede estar o no de acuerdo con el aborto, con los plazos, sin plazos, lo que tú quieras. Pero, desde luego, no se puede estar de acuerdo con algo que es ilógico y que va en contra de toda razón. O sea, es decir, es que es verdaderamente ilógico, ¿no? Entonces, ante cuestiones ilógicas, es que hay que tener 2 dedos de frente. Y es que, por desgracia, como veníamos contando en todo este programa, es que hay muchas cuestiones ilógicas y sin razón en este gobierno, porque es un gobierno que está hecho y que trabaja por y para la propaganda, por y para mantenerse en el gobierno, por y para tergiversar la realidad y por y para conseguir votos. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, claro, cuando esto afecta al bolsillo de los españoles, cuando la economía va de mal en peor, pues es mucho más difícil tergiversar la propia realidad e infundir propaganda, pero es para lo único que funciona el gobierno, para engañar, para manipular y para hacer propaganda, punto y final, y por eso tenemos cuestiones tan ilógicas como estas, punto. A ver. Yo no estoy a favor del aborto, ya lo he dicho aquí muchas veces y no soy creyente, solamente en los casos en los que haya habido una violación, graves malformaciones o riesgo para la madre. Entiendo que se debe acabar con una vida, porque al fin y al cabo es eso, acabar con una vida humana. Lo demás son tonterías. Pero sobre los 16 o los no sé qué, a mí eso me parece que, yo creo que con 16 años, hoy, y además lo digo por experiencia propia, mi hija ha estado en el hospital y ha sido ella la que ha decidido si se le intervenían o le hacían la prueba de no sé qué, o sea, y eso lo decide ella. Y es así, y si elevamos esto a un nivel que no sea el moral, sino el sanitario, porque al fin y al cabo te tiene que intervenir en un aborto un equipo sanitario, que no es por un tema de conciencia, que es por un tema sanitario, quien tiene que dar el consentimiento para meterse en tu cuerpo y realizar el legrado, o el aborto, lo que sea. Pero el aborto cuando hay latido ya no es tu cuerpo. Bueno, pero son, es si igual. Latido, si hay un latido, sí, pero ¿es tu latido? No, pero me refiero que te tienen que intervenir. Me tienen que intervenir. No me líes, Rubén, no me líes. Será otro cuerpo, pero para acceder a ese otro cuerpo, primero hay que acceder al primer cuerpo que te encuentras, ¿vale? Entonces, en otro tipo de intervenciones, ¿vale? O sea, usted cree que con 16 años ya debe tener esa capacidad. Es decir, que también usted considera que la edad penal tiene que ser de 16 años, la legalidad para capacidad de firmar contratos tiene que estar establecida en 16 años, ¿por qué no? Puede comprar tabaco en un estanco o beber alcohol con la misma edad, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que con 16 años y puede conducir con 16 años. Conducir. O sea, yo creo que sí, yo creo que es una edad razonable, 18. Pues perdonad, 16, pero yo creo que hay personas de 30 años que no están ni capacitadas para hacer eso. Legalmente pueden hacerlo. Sí, legalmente, pero hay personas hasta de 30 años que son incapaces, que no están capacitadas de hacer eso. Imagínate una persona de 16 años. Ni de 60 tampoco las hay. Y de 60. Dicho esto, mira, aquí la clave de todo es que nuestro régimen, que es un régimen, nuestra democracia está en manos de una oligarquía de partidos. Y esos son... De una oligarquía en general. No, oligarquía de partidos. Luego vienen los partidos, pero una oligarquía en general. Lo dice la Constitución. Sí. Y ese es el principal error que tiene nuestra democracia, ¿vale? Que está en manos de los partidos, que además se subvencionan
y se retroalimentan de todo el elemento público. Y la clave está en cómo elegimos a esos representantes. Lo hemos dicho también muchas veces. Porque cada uno dice, no, es que usted, pues, esta manifestación y tal, y ya, pero luego al final tiene usted siempre, puede votar y quitar. No, pero eso no. Cómo se elige a los representantes lo deciden ellos, esa oligarquía. Y la representación que tenemos hoy, la forma de elegirlos, es una auténtica basura. Precisamente hoy ha anunciado mi partido que va a presentar una reforma de la LOREG. ¿Que existe todavía? Sí, existe. Es que vamos, yo escucho a Juan Marín, por ejemplo. Qué gracia. ¿Me dejas terminar, por a Juan favor? Marín y digo yo, ¿Me dejas terminar? Venga, que nos queda muy poco tiempo. Hemos presentado una propuesta para modificar la ley electoral y que se modifique la forma esta de la ley DON, que es menos representativa, y utilizar unas fórmulas más ecuánimes, pero insisto, la clave está en que los partidos son los que tienen el poder en la democracia, no el pueblo. Medio minuto sobre incoherencias con el electoral y incoherencias con el tema del mi cuerpo, mi decisión. Ley electoral, no se puede atacar al señor Don, que es un clásico, y decir que los diputados no tienen independencia para votar, como se ha hecho con Pablo Cambronero. Eso es una incoherencia. E incoherencias en este tema. No se puede decir que una persona tiene voluntad propia de interrumpir una vida que hay dentro de otra persona y luego decirle que no puede hacer gestación subrogada o que no puede vender una relación sexual. O sea, es que es ya un tema de esquizofrenia social al que estamos, o lo uno o lo contrario. O lo uno o lo contrario. ¿Queremos acabar con la partidocracia? Estoy de acuerdo. Darle más independencia a los diputados. Ejemplo, Pablo Cambronero. ¿Queremos que haya más independencia en el cuerpo de la vida? Vale, en el cuerpo. Bueno, podríamos ver el problema del aborto, pero luego, por entonces, pues, regulación de la prostitución y regulación de otro tipo de consumos, por supuesto. Efectivamente, eso son incoherencias absolutas al margen de cuestiones éticas, que por supuesto también las hay. Don Rubén Tamboleo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Hugo Pereira, por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Bermejo, un día más por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros. No se vayan lejos, que ahora viene la película esta noche de Japan Connection, una película de acción y de artes marciales que nos narra las peripecias de un importante hombre de negocios japonés que está vendiendo secretos militares americanos a Japón. Bueno, eso es solo una sospecha, hay que conseguir pruebas. Por tanto, un arriesgado detective experto en artes marciales se encargará de conseguirlas y a medida que vaya comprobando que sus sospechas eran ciertas, irá aumentando el riesgo de su misión. Disfruten de la película, que nosotros los esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.